¿Alguna vez te has preguntado qué hace el Señor con aquellos que no valoran tu presencia, tu entrega y tu sacrificio? A lo largo de las Escrituras se nos revela que Dios no es indiferente ante la injusticia. San Pablo nos recuerda en su carta a los romanos: «Mía es la venganza, yo daré la retribución», dice el Señor. Esto nos enseña que no nos corresponde a nosotros tomar justicia por nuestras manos, porque el Señor, en su infinita sabiduría y justicia, actúa en el momento preciso y de la manera correcta. Pero, ¿cómo se manifiesta realmente su justicia ante quienes te menosprecian? Hoy, con la luz de la palabra de Dios y la enseñanza de los santos, veremos cómo el Señor interviene cuando eres despreciado. Porque la justicia de Dios no es como la del hombre, no se trata de revancha, sino de un propósito divino que nos transforma. Como bien decía Padre Pío, Dios permite ciertos sufrimientos no para castigarnos, sino para hacernos crecer en fe y en fortaleza. ¿Has sentido alguna vez que las personas que más quieres o en quienes más confías te han hecho sentir invisible, indigno o poco importante? Puede ser un amigo, un familiar, tu pareja o alguien a quien abriste tu corazón sin reservas. Y entonces te preguntas, ¿acaso Dios ve lo que está ocurriendo? ¿Le importa mi dolor? La respuesta está en su palabra. En el libro de Jeremías, el Señor nos dice: «Yo escudriño el corazón y examino la mente, para dar a cada uno según su conducta, según el fruto de sus obras». Nada pasa desapercibido para Dios. Si Él permite que atravieses este rechazo, no es porque te haya olvidado, sino porque está revelando verdades que tal vez aún no comprendes. A veces, el desprecio actúa como una prueba celestial, un filtro divino que nos muestra quién realmente camina con nosotros y quién solo fingía estar a nuestro lado. Esto puede doler, pero es parte del camino de purificación que Dios nos presenta. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entre aquellos que lo seguían con devoción, hubo uno que en su interior ya había decidido traicionarlo. Judas Iscariote no era un enemigo evidente, no era un desconocido, sino alguien que compartía la mesa con él, que escuchaba sus enseñanzas y participaba de su misión. Sin embargo, su corazón estaba lejos de la verdad. Jesús lo sabía, pero no lo alejó antes de tiempo. Permitió que la traición siguiera su curso, porque incluso ese acto de injusticia tenía un propósito dentro del plan divino. De la misma manera, Dios permite que ciertas personas permanezcan en tu vida hasta el momento en que la verdad de sus intenciones se haga evidente. Como decía el Padre Pío, el sufrimiento y la traición nos acercan más a Dios si sabemos acogerlos con humildad y confianza en su voluntad. Es natural que, cuando nos sentimos menospreciados, el dolor nos haga reaccionar con enojo o tristeza. Pero el Señor nos llama a observar y aprender. Si alguien no te valora, si te utilizan y luego te dejan de lado, es posible que Dios esté mostrándote algo que aún no has querido ver. Tal como Jesús permitió que Judas estuviera con él hasta el final, Dios a veces deja que ciertas personas sigan a nuestro lado por un tiempo, para que cuando llegue el momento adecuado, su verdadera naturaleza se revele. El desprecio puede convertirse en una herramienta divina para que aprendamos a cerrar las puertas a lo que no nos edifica y a abrirlas a lo que realmente viene de Dios. Incluso en la historia del pueblo de Israel, vemos que Dios, en su sabiduría, endureció el corazón del faraón para que no dejara ir al pueblo de inmediato. Esto puede parecer extraño, pero tenía un propósito. Si el faraón hubiese cedido fácilmente, los israelitas no habrían sido testigos del poder de Dios manifestado en los milagros. De igual manera, hay momentos en los que el Señor permite que algunas personas cierren las puertas en tu vida, no para que sufras,
sino porque está preparando algo más grande para ti. No debemos aferrarnos a lo que no nos edifica, sino confiar en que, si Dios permite una prueba, es porque detrás de ella hay una enseñanza y una bendición. Padre Pío enseñaba que la clave está en abandonarnos por completo en las manos de Dios, sin temer a la adversidad, porque todo lo que Él permite tiene un propósito de amor y redención. Piensa en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Durante años sufrió el desprecio y la humillación de Penina, la otra esposa de su esposo. Penina tenía hijos, Ana no, y constantemente la ridiculizaba por ello. Ana pudo haber caído en la desesperanza, pudo haberse rendido ante la tristeza, pero en lugar de eso, llevó su dolor a Dios. Clamó con todo su ser, y el Señor no solo le concedió un hijo, sino que le dio a Samuel, uno de los mayores profetas de Israel. ¿Qué habría pasado si Ana se hubiese dejado consumir por la amargura? Si hubiera permitido que el desprecio la destruyera en vez de fortalecer su fe. El rechazo que sufrió no fue en vano, fue la antesala de una bendición mayor. Dios observa cada lágrima que derramas, cada palabra de desprecio que recibes, cada rechazo que te lastima. Pero no quiere que te concentres en la herida, sino en la lección. Aquellos que no te valoran están cumpliendo un propósito en tu vida. Están revelando quiénes son realmente y, lo más importante, están mostrándote quién eres tú a los ojos de Dios. Confía, como lo hacía el Padre Pío, en que todo lo que el Señor permite en tu vida es para acercarte más a Él, para purificar tu corazón y para llevarte hacia una bendición que quizás hoy no comprendas, pero que en el tiempo de Dios será revelada. No necesitas que los demás te validen para reconocer el valor que Dios ya ha puesto en ti. En el libro del profeta Isaías, el Señor nos recuerda con ternura: mira, en las palmas de mis manos te tengo esculpida, siempre tengo presente tus murallas. ¿Cómo podría Dios olvidarte si su amor por ti es eterno? Nuestro Señor Jesucristo experimentó en carne propia el desprecio y la indiferencia de quienes deberían haberlo recibido con alegría. En el Evangelio de Marcos, Él mismo declaró: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Incluso siendo el Hijo de Dios, aquellos que lo vieron crecer no pudieron reconocer su grandeza. Su incredulidad no detuvo a Jesús, pues Él no buscaba la aprobación humana, sino cumplir la voluntad del Padre. No rogó por ser aceptado, no intentó convencer a nadie, simplemente continuó con su misión. Esa es la enseñanza que Padre Pío siempre transmitía. Cuando alguien no te valora, no es tu deber hacer que lo haga, sino enfocarte en lo que Dios ha dicho sobre ti. El rechazo puede doler, pero también puede ser una bendición disfrazada. ¿Cuántas veces el desprecio ha sido el medio por el cual Dios te ha apartado de lugares o personas que no eran para ti? Un trabajo donde no te apreciaban, una relación en la que no encontrabas respeto, una amistad que solo traía indiferencia. A veces, Dios usa el rechazo como una señal para decirte: aquí no es, sigue adelante. En el Salmo 37, el Señor nos asegura que Él guía nuestros pasos y se deleita en nuestro camino. Aunque caigamos, no quedaremos en el suelo, porque su mano nos sostiene. No importa cuántas veces la gente te dé la espalda, Dios sigue firme a tu lado. Así como permitió que José fuera vendido por sus propios hermanos, lo hizo con un propósito mayor. Si no hubiera sido despreciado por ellos, nunca habría llegado a Egipto, y si no hubiera llegado a Egipto, no habría estado en prisión para conocer al copero del faraón, y sin ese encuentro no habría interpretado el sueño que lo llevaría a gobernar la nación. Todo tenía un propósito divino. Padre Pío nos recordaba que muchas veces lo que parece un castigo es, en realidad, el camino que nos conduce a la bendición.
Lo que hoy te causa lágrimas, mañana será la prueba de la fidelidad de Dios. Solía decir, cuando enfrentes desprecio o rechazo, no te aferres al dolor. Míralo como una herramienta en las manos de Dios para redirigir tu vida. En el Génesis está escrito, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Agradece a Dios por apartarte de lo que no era para ti. Confía en que Él está utilizando cada rechazo para llevarte al lugar correcto, con las personas adecuadas, en el momento preciso. A menudo no comprendemos su plan, pero cada pieza se encaja perfectamente en el tiempo de Dios. Si alguna vez te has sentido ignorado o menospreciado, recuerda que la justicia de Dios es perfecta. No busques demostrar tu valor a quienes no supieron verlo. Deja que sea Dios quien lo haga por ti. Él es justo y pondrá todo en su lugar en el momento adecuado. El Padre Pío siempre advertía que Dios ve todo, nada se oculta ante sus ojos. Ninguna palabra dicha en secreto, ningún gesto de desprecio pasa desapercibido. Puede parecer que aquellos que te ignoraron siguen adelante sin consecuencias, pero la palabra nos enseña que la aparente impunidad es en realidad la paciencia de Dios. En Eclesiastés leemos que, cuando la sentencia contra un crimen no se ejecuta de inmediato, el corazón del pueblo se llena de deseos de hacer lo malo. Esto no significa que Dios ignore la injusticia, sino que su juicio llega en el tiempo exacto. Miremos la historia de David y Saúl. Desde el principio, Saúl menospreció a David, lo trató como un simple servidor, y cuando sintió que ya no lo necesitaba, lo desechó. Ese desprecio se convirtió en odio, el odio en persecución y la persecución en un intento desesperado por eliminarlo. Pero Dios ya había determinado el destino de ambos. Mientras David era moldeado en el desierto, Saúl era consumido por su propia arrogancia. El juicio de Dios no cayó de inmediato, pero cuando llegó, fue ineludible. Como decía Padre Pío, el tiempo de Dios nunca es tarde ni temprano, siempre es perfecto. No te preocupes por quienes te han despreciado, ocúpate en caminar conforme al propósito que Dios tiene para ti, y cuando Él obre, serán ellos los que se den cuenta de lo que perdieron. Confía en que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Él es fiel y su justicia siempre se cumple. En Habacuc 2:3, el Señor proclama con firmeza que, aunque parezca tardar, su justicia llegará en el momento preciso, sin demora alguna. Esta es, sin duda, una de las pruebas más difíciles para el alma. Ver cómo aquellos que han obrado con injusticia continúan su camino como si nada hubiera sucedido. Pero la palabra es clara y certera. El juicio de Dios no se detiene. Llega de manera imprevista y con una fuerza ineludible. A veces, el Señor permite que el orgullo del hombre se eleve hasta alturas desmesuradas antes de derribarlo. Así ocurrió con Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien se creyó intocable y se ensalzó a sí mismo, despreciando no solo a los hombres, sino también a Dios. Su reino prosperaba, su autoridad parecía inquebrantable, pero justo en el momento en que pensó que no necesitaba a Dios, el juicio celestial lo alcanzó. En Daniel 4:31-32, se oye la voz del cielo anunciando su caída. A ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, el reino te es quitado. Serás arrojado de entre los hombres y habitarás con los animales del campo. De la cima del poder pasó a la humillación más profunda, reducido a vivir como una bestia, alimentándose de la hierba del campo. No hubo señales previas, ni advertencias visibles, solo el cumplimiento exacto de la justicia de Dios. Existen quienes creen que pueden menospreciar a los demás sin consecuencias. Se sienten seguros porque no perciben un castigo inmediato,
Pero lo que ignoran es que cuando Dios decide obrar, su juicio es inapelable. En la historia de Esther, Amán creyó que podía humillar y aniquilar a Mardoqueo sin repercusiones. Planeó su caída con meticulosidad, convencido de que tenía el control. Sin embargo, la misma estructura que preparó para destruir a otro terminó convirtiéndose en su propia sentencia. Dios le concedió tiempo, no lo detuvo en su primer acto de soberbia, no selló sus labios cuando habló con arrogancia, ni lo privó de sentirse victorioso. Pero cuando el juicio llegó, fue irrevocable. En Gálatas 6.7 se nos advierte con claridad: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Quien actúa con desprecio hacia su prójimo está sembrando su propia ruina. Puede que la cosecha tarde, pero su llegada es inevitable. Padre Pío enseñaba que el alma debe mantenerse firme en la confianza en Dios, sin permitir que la amargura la consuma, porque la justicia divina siempre se cumple a su debido tiempo. Muchos confunden el silencio de Dios con su aprobación. Se acostumbran a tratar a los demás con indiferencia, creyendo que nunca enfrentarán las consecuencias de sus actos. Faraón tuvo ese mismo pensamiento cuando se negó a liberar a Israel. Se creyó invulnerable, ridiculizó a Moisés, endureció su corazón y rechazó escuchar la voz de Dios. Pero después de la 10ª plaga, su soberbia se desmoronó. Su ejército, que alguna vez fue símbolo de dominio absoluto, quedó sepultado bajo las aguas del Mar Rojo. La justicia de Dios es inamovible. Cada vez que alguien te desprecia, hay una respuesta divina gestándose en el cielo. No es necesario buscar venganza ni albergar deseos de castigo, pues el Señor ya está actuando. En Romanos 12:19 se nos instruye con sabiduría: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no solo nos recuerda que la justicia pertenece a Dios, sino que nos advierte contra el peligro de querer tomar el juicio en nuestras propias manos. Padre Pío aconsejaba a sus fieles no afanarse por demostrar nada a nadie, porque el tiempo y la voluntad de Dios se encargan de poner todo en su debido lugar. El juicio de Dios es perfecto, porque Él escruta los corazones y conoce la verdad de cada alma. No todos los desprecios reciben la misma retribución, ni todas las consecuencias se manifiestan de la misma manera. Algunos verán su ruina y humillación pública como Amán. Otros experimentarán cómo la gracia de Dios los abandona lentamente hasta dejarlos sumidos en el vacío, como ocurrió con el rey Saúl. Y algunos serán testigos del crecimiento y la elevación de aquellos a quienes despreciaron, tal como los hermanos de José vieron su exaltación en Egipto. Pero en todos los casos, la justicia de Dios se cumple. El Señor no actúa por impulsos, ni responde con emociones humanas, ni castiga según el criterio de los hombres. Su juicio es infalible y recto. En Job 34:12 se nos reafirma: Dios jamás hace injusticia. El Todopoderoso nunca tuerce el derecho. Esta certeza nos libera de la preocupación y del rencor. No es necesario esperar que quien nos hizo daño pida perdón, ni afanarnos en que reconozca su error. La justicia de Dios no depende de su arrepentimiento, sino de la fidelidad de su palabra. Padre Pío recordaba con frecuencia a sus hijos espirituales que el tiempo de espera entre la herida y la justicia es una prueba para el alma. Dios observa cada reacción. ¿Permitirás que el rencor te consuma o confiarás en su voluntad? ¿Dejarás que el desprecio defina tu identidad o recordarás quién eres ante los ojos del Señor?
En el Salmo 37, 7 a 8, se nos aconseja con amor: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres por el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. La fe nos enseña que todo sucede bajo la mirada atenta de Dios y que su justicia es inquebrantable para aquellos que esperan con paciencia en su misericordia. Deja de lado la ira y renuncia al enojo, porque alimentar el resentimiento solo nubla el alma y aleja del camino de Dios. La paciencia es una prueba de fe, y esperar sin desesperarse es un acto de confianza en la justicia divina. A lo largo de la historia, aquellos que han despreciado a otros con arrogancia nunca han prevalecido, porque el Señor da a cada uno según sus obras. En el Evangelio de Lucas, Jesús lo dijo con palabras que no dejan lugar a dudas: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los que actuaron con indiferencia, los que ignoraron y pisotearon a sus hermanos sin temor a Dios, recibirán su justa retribución cuando el momento llegue. No habrá marcha atrás, porque no hay desprecio que quede impune ante los ojos del Altísimo. Su justicia no solo es inquebrantable, sino que es perfecta y se manifiesta en el momento preciso. Tal vez hoy no puedas verla, pero llegará, no conforme a tus tiempos, sino conforme al designio divino. Dios conoce los corazones altivos y los abate en el instante menos esperado, porque nadie puede ensalzarse a sí mismo sin que llegue el día de su caída. El libro de los Proverbios lo advierte con claridad: antes del quebranto viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Padre Pío solía decir que el orgullo es una trampa sutil que hace creer al hombre que puede erigirse por encima de los demás sin consecuencias. Pero quien se engrandece a costa de otro, quien desprecia y se burla de aquel a quien Dios ha bendecido, está forjando su propio descenso. A lo largo de los tiempos, la soberbia ha sido el preludio del colapso de muchos, porque el Señor resiste a los altivos y otorga su gracia a los humildes. La historia de Nabucodonosor es un ejemplo vivo del juicio divino sobre quienes se jactan de su propia grandeza. Este rey, en su vanidad, se atribuyó la gloria de su reino y olvidó que todo poder proviene de Dios. Se enalteció a sí mismo, creyéndose inquebrantable. Pero el Señor le había enviado señales, había intentado advertirle en sueños. Sin embargo, su corazón endurecido lo llevó a ignorar las advertencias, y en el instante en que proclamó su gloria sin reconocer a Dios, la sentencia cayó sobre él. Perdió la razón, fue apartado de su reino y reducido a vivir como una bestia en los campos. Ni su poder ni sus riquezas pudieron salvarlo de la humillación. No recuperó su dignidad hasta que reconoció que solo Dios es el único soberano. El orgullo ciega, hace que el hombre se sienta invulnerable, rodeado de poder y reconocimiento, pero nada de eso lo libra de la justicia divina. Padre Pío enseñaba que Dios permite estas pruebas para que el alma se purifique y comprenda que la verdadera grandeza está en la humildad. La Escritura es clara: todo el que se enaltece será humillado. Saúl, el primer rey de Israel, es otro testimonio de cómo Dios derriba a quienes buscan exaltarse por encima de su voluntad. Fue elegido con la oportunidad de gobernar con justicia, pero su corazón se llenó de celos y orgullo. En lugar de aceptar el plan de Dios, vio a David como una amenaza y trató de aferrarse desesperadamente al trono. Su obsesión por eliminar a David solo aceleró su propia ruina. Murió en la derrota, sin gloria, sin el honor que tanto deseaba preservar. Cuando alguien desprecia a otro, cuando lo ignora o lo considera insignificante, no solo está ofendiendo a esa persona, sino a Dios mismo. Jesús lo dijo en Mateo: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí me lo hicisteis. Cada acto de desprecio es un acto de soberbia que tarde o temprano será confrontado por la justicia divina. Nadie puede humillar sin ser humillado. Nadie puede ignorar sin ser ignorado. El faraón de Egipto es un ejemplo de esto. Pensó que podía someter al pueblo de Dios con crueldad y burlarse de Moisés sin sufrir consecuencias. Su corazón se endureció, rechazó todas las advertencias y creyó que su poder era absoluto. No imaginó que la misma agua que sustentaba su reino sería su sepultura. Cuando Faraón, cegado por su propio orgullo, decidió perseguir al pueblo de Israel convencido de que aún tenía poder sobre ellos, Dios mostró su soberanía. El mar, que por tanto tiempo había sido símbolo de su autoridad y control, se convirtió en el escenario de su ruina. Su caída no fue inmediata, porque Dios a veces permite que los soberbios se enaltezcan más, que suban hasta lo más alto solo para que el impacto de su caída sea mayor. En la historia de Amán encontramos un claro ejemplo de esta verdad. Su confianza en sí mismo lo llevó a creerse intocable. Ocupaba un puesto privilegiado en la corte del rey Asuero. Disfrutaba de la reverencia de muchos y esperaba recibir aún más honor. Pero cuando Mardoqueo se negó a inclinarse ante él, su orgullo se transformó en furia. No le bastó despreciarlo en silencio, sino que tramó su destrucción. Ordenó construir una horca para acabar con él, seguro de su victoria. Sin embargo, Dios cambió el curso de la historia en un solo día. La misma horca que Amán había preparado para Mardoqueo fue el instrumento de su propia humillación. Creyó que se burlaría de su enemigo, pero terminó siendo víctima de su propia arrogancia. Padre Pío solía recordar que Dios humilla a quienes desprecian y exaltan su propia grandeza, porque nadie puede erigirse sobre los demás sin que el Señor lo vea. En el segundo libro de los Reyes se relata el episodio de los jóvenes que se burlaron del profeta Eliseo, llamándolo calvo. A simple vista parecía una burla trivial, una ofensa sin importancia. Pero Dios no lo vio así. La irreverencia hacia su siervo tuvo una respuesta inmediata. 2 osos salieron del bosque y pusieron fin a la insolencia de aquellos que creían que sus palabras no tendrían consecuencias. Dios no ignora el desprecio ni la arrogancia de quienes creen que pueden menospreciar a los demás impunemente. No siempre se manifiesta de manera evidente. A veces se esconde en la indiferencia, en la falta de reconocimiento, en la falsa superioridad de aquellos que piensan que pueden ignorar a otros sin que ello tenga repercusiones. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del rico y Lázaro. El rico no insultó ni maltrató abiertamente a Lázaro, simplemente lo ignoró. Día tras día pasó junto a él sin interesarse por su dolor, convencido de que su riqueza lo hacía intocable. Pero cuando llegó el momento de la verdad, descubrió su error. Mientras Lázaro era consolado en el seno de Abraham, él se encontraba en medio del tormento. Clamó por misericordia, suplicó por una sola gota de agua, pero ya era tarde. La justicia de Dios se había cumplido. En su infinita sabiduría, el Señor derriba a los poderosos de sus tronos y enaltece a los humildes. Padre Pío enseñaba que nadie está por encima del juicio divino y que toda arrogancia, por más oculta que parezca, será corregida a su debido tiempo. La humillación que viene de Dios se presenta de maneras inesperadas. Algunos verán cómo su influencia se desvanece, otros serán testigos del crecimiento de aquellos a quienes despreciaron. Algunos caerán en el olvido, mientras que aquellos a quienes ignoraron serán recordados y honrados. Dios no necesita de la intervención humana para impartir justicia. No requiere de venganza ni de represalias. Su acción es precisa, llega en el momento exacto y de una manera que nadie puede revertir. Herodes
Es un ejemplo de cómo la arrogancia puede desmoronarse en un instante. Se dejó llevar por la alabanza del pueblo, permitiendo que lo trataran como un dios, sin reconocer que toda gloria pertenece únicamente al Señor. Pero antes de que pudiera disfrutar de su poder, el juicio de Dios cayó sobre él. El libro de los Hechos nos dice que un ángel lo hirió y murió consumido por gusanos. Su grandeza terrenal no pudo salvarlo. Aquellos que creen que su posición los resguarda y que su influencia los protege están equivocados. Dios observa cada gesto, cada palabra, cada actitud de soberbia, y cuando llega el momento, la caída es inevitable. Padre Pío advertía que nadie que haya despreciado a otro quedará sin ser confrontado por la justicia divina, porque Dios humilla a los soberbios y levanta a los humildes. Las personas que no valoran lo que Dios ha puesto en sus vidas no solo enfrentan la humillación, sino que también son obligadas a ver lo que han perdido. Creen que pueden seguir adelante como si nada, convencidas de que sus acciones no traerán consecuencias. Ignoran, desprecian, subestiman, pero llegará el día en que vean cómo la bendición sigue su curso sin ellas. La historia se repite una y otra vez, mostrando que la soberbia siempre encuentra su final, y que solo quienes caminan en humildad son los que verdaderamente permanecen. Aquello que fue despreciado, lo que se consideró sin valor, lo que fue relegado al olvido, termina siendo elevado por la voluntad divina. Y cuando ese momento llega, quienes antes rechazaron se convierten en testigos de lo que pudieron haber conservado, pero dejaron escapar. En las Escrituras, el caso de José es una muestra viva de esta verdad. Sus hermanos, cegados por la envidia, lo vendieron como esclavo, creyendo que así se libraban de él para siempre. Vieron cómo se alejaba encadenado, humillado, reducido a nada según sus ojos. Pensaron que su destino estaba sellado, que nunca volvería a cruzarse en su camino. Pero lo que no sabían era que aquel a quien despojaron estaba en camino a ocupar una posición que nadie podría arrebatarle. No imaginaban que algún día tendrían que inclinarse ante él, hambrientos, desesperados, dependiendo enteramente de la bondad de aquel a quien una vez consideraron desechable. Frente a José, no lo reconocieron. No vieron al hermano que despreciaron, sino a un gobernador poderoso, un hombre que podía decidir sobre su destino. Pero él sí los reconoció. A él lo abandonaron, pero su corazón nunca los olvidó. Como enseñaba el Padre Pío, Dios no actúa solo para castigar o humillar a los soberbios, sino para mostrar su justicia y enseñarnos a confiar en su plan. No se trata de venganza, sino de una revelación que deja al descubierto lo que cada uno lleva en su corazón. Este principio se repite una y otra vez a lo largo de la historia sagrada. Aquello que fue menospreciado, lo que se tuvo por insignificante, lo que fue apartado, al final resplandece con una luz imposible de ignorar. En el Éxodo, los egipcios se burlaban de los israelitas. No los veían como personas dignas de respeto, solo como esclavos sin derechos ni esperanza. Creyeron que su poder sería eterno, que nada cambiaría esa dinámica de opresión. Pero en una sola noche, el Dios que escucha el clamor de su pueblo transformó su destino. Los que fueron tratados como nada salieron de Egipto como vencedores, cargados de riquezas y con la bendición del Altísimo. Aquellos que los despreciaron se vieron obligados a contemplar su liberación sin poder hacer nada para impedirlo. Como decía el Padre Pío, Dios no olvida el sufrimiento de los suyos, y cuando llega el momento, su gracia lo cambia todo en un abrir y cerrar de ojos. No hay desprecio sin consecuencia. Cuando se subestima lo que viene de Dios, tarde o temprano llega la revelación de lo que se ha perdido. Esa fue la lección de Esaú. Desde su nacimiento,
Tuvo en sus manos la primogenitura, un derecho sagrado, una bendición reservada para el elegido, pero la vio como algo sin valor. La cambió por un plato de comida sin considerar lo que estaba entregando. Solo cuando ya era demasiado tarde, comprendió la magnitud de su error. Lloró, rogó, suplicó por una segunda oportunidad, pero no hubo vuelta atrás. La Escritura es clara. Cuando el tiempo de la gracia se agota, lo único que queda es el lamento de lo que pudo haber sido. Así lo enseñaba el Padre Pío. Debemos aprender a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas antes de que el momento pase y ya no haya retorno. El rechazo no solo afecta al que es despreciado, sino también a quien lo practica. En la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor creía que su obediencia exterior le aseguraba su posición. Nunca se alejó del hogar, nunca gastó su herencia, pero tampoco valoró lo que tenía hasta que vio que otro recibía lo que él había dado por sentado. No había entendido la bendición hasta que fue testigo de cómo alguien más la disfrutaba. Las oportunidades que se rechazan no desaparecen, simplemente son entregadas a otros que sí saben apreciarlas. Eso mismo le ocurrió al rey Saúl. Durante años tuvo la corona, el favor de Dios, la posibilidad de ser un líder conforme a su voluntad. Pero en su soberbia, desobedeció, despreció el llamado divino, creyó que el trono le pertenecía por derecho propio. Hasta que un día, sin aviso, recibió la noticia de que su reino ya no le pertenecía. No le fue arrebatado de inmediato, pero en ese instante lo perdió para siempre. Y la mayor prueba de su caída no fue el perder su poder, sino ver con sus propios ojos cómo otro tomaba su lugar. David, el joven pastor, fue elegido por Dios, y mientras su nombre se engrandecía, el de Saúl se desmoronaba. Así es como actúa la justicia divina. No es una cuestión de humillar, sino de hacer evidente lo que el corazón de cada uno ha decidido. Padre Pío siempre recordaba que Dios no abandona a quienes confían en Él, pero tampoco puede ser burlado por quienes menosprecian su gracia. El castigo para quienes no valoran los dones que Dios pone en su camino no siempre se manifiesta en una caída inmediata. En muchas ocasiones, el juicio se despliega como una revelación ineludible, la certeza de que aquello que despreciaron ahora florece en ausencia de ellos. En las Sagradas Escrituras, el Evangelio de Lucas nos advierte con claridad sobre esta realidad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. No se trata solo del juicio final, sino de un principio divino que se manifiesta aquí y ahora. Lo que el hombre rechaza, lo que desprecia y considera sin valor, es recogido por otros y llevado a su plenitud. Y aquellos que lo dejaron ir solo pueden observar a la distancia, impotentes ante la justicia divina. Padre Pío hablaba de esto con claridad. Nada en los caminos de Dios sucede al azar. Todo tiene un tiempo y un propósito. Aquellos que te subestimaron, que ignoraron el valor de tu entrega, que te trataron como prescindible, en algún momento serán confrontados con la verdad de su propia pérdida. No porque debas buscar revancha, sino porque es parte del orden divino. No hace falta reclamar justicia ni esperar reconocimiento. Basta con seguir adelante, con confiar en el camino que Dios ha preparado, con avanzar sin volver la vista atrás. Llegará el día en que quienes te menospreciaron serán testigos de cómo el Señor te ha exaltado, y en ese momento comprenderán que su mayor error no fue lo que hicieron, sino lo que dejaron escapar. El tiempo puede hacer creer que el desprecio queda sin consecuencia,
que quienes han actuado con arrogancia continúan su vida sin recibir su merecido, que las palabras hirientes y las acciones injustas desaparecen sin dejar huella. Pero nada de lo que sucede escapa a los ojos de Dios. Lo que parece impunidad no es más que el desarrollo de un juicio divino que avanza con precisión hasta su cumplimiento final. Algunos creen que la justicia nunca llega porque la miden con relojes humanos, con plazos limitados por la impaciencia. Pero la justicia de Dios es infalible. Se despliega en el instante exacto en que debe manifestarse, sin adelantarse ni retrasarse. Padre Pío enseñaba que el juicio del Señor es como el amanecer, inevitable y certero. La historia de Amán es un claro ejemplo de esta verdad. Se creyó poderoso, seguro en su posición, intocable ante los hombres. Planeó la destrucción de Mardoqueo con la arrogancia de quien se cree superior. Pero la trampa que preparó para su enemigo se convirtió en su propia condena. La justicia de Dios no llegó en el instante en que sembró su odio, ni cuando urdió su plan, sino en el momento exacto en que su ruina sería total, sin posibilidad de redención. Así es el juicio del Altísimo. No se apresura, pero tampoco falla. La justicia divina no se manifiesta solo para castigar, sino para revelar. Se permite que quienes desprecian se eleven en su propia soberbia, que avancen creyéndose invencibles, que se embriaguen en la ilusión de su propia victoria. Y cuando han llegado al punto en que creen que nada podrá derribarlos, es cuando la verdad los alcanza. Nabucodonosor lo vivió en carne propia. Su reinado se extendía, su poder era incuestionable, su grandeza parecía infinita. Se creyó dueño del destino, olvidando que no hay trono que se sostenga sin el permiso del Altísimo. En su arrogancia proclamó su propia gloria, y en ese mismo instante la sentencia se cumplió. Fue despojado de todo, reducido a la condición más humillante, desterrado de la grandeza que un día ostentó. Su caída no ocurrió con su primer acto de desprecio, sino cuando su corazón se convenció de que jamás enfrentaría consecuencia alguna. Aquellos que menosprecian a los demás continúan su camino con la certeza de que sus palabras quedarán en el olvido, de que sus acciones nunca serán pesadas en la balanza de la justicia. Pero la historia nos muestra que no hay impunidad eterna. Así ocurrió con el faraón. Cada plaga que cayó sobre Egipto era una advertencia, un recordatorio de que su dominio no era absoluto, de que su autoridad tenía límites impuestos por el Creador. Pero endureció su corazón, ignoró las advertencias, creyó que podía desafiar el destino. Y solo cuando la justicia tocó su propia casa, cuando su hijo primogénito fue arrebatado, comprendió que no hay poder humano que pueda resistir la sentencia de Dios. Padre Pío advertía sobre la ceguera de la soberbia. Quienes creen que su maldad quedará sin castigo, simplemente no han llegado al día de su juicio. Pero ese día llega siempre, con la certeza de un amanecer que nadie puede impedir. Cuando finalmente el faraón accedió a dejar partir a los israelitas, creyó que su poder seguía intacto. Con una soberbia que cegaba su razón, los persiguió convencido de que podía retomar lo que Dios ya había decidido arrebatarle. No comprendió que la justicia divina no solo le quitaría a sus esclavos, sino también su ejército, su estabilidad y el dominio que creía inquebrantable. El mar, en un acto irrevocable, se cerró como símbolo del fin de su arrogancia. No hubo retorno. Padre Pío solía advertir que muchos miden la justicia con los tiempos humanos y en su impaciencia confunden el silencio de Dios con su ausencia. Creen que si la consecuencia no es inmediata, entonces nunca llegará. Pero la demora en el castigo no es olvido, es una prueba que revela la verdadera disposición del corazón. Como dice Eclesiastés, cuando la sentencia tarda, los hombres se sienten impunes y se inclinan más hacia el mal. No significa que la justicia no llegará, sino que, en la espera,
Algunos reconocen su error y buscan la redención, mientras otros endurecen su espíritu hasta sellar su destino. Los hermanos de José creyeron que su traición quedaría enterrada en el pasado. Lo vendieron, lo arrancaron de su hogar y lo privaron de su identidad, confiando en que el tiempo disiparía la culpa. Pero los años no borran las injusticias, las reservan para el momento en que deban ser confrontadas. Y así fue que, sin reconocerlo, se encontraron postrados ante el gobernador de Egipto, aquel a quien habían despreciado y que ahora era su única esperanza. Lo que en su soberbia consideraron insignificante, se volvió indispensable. Padre Pío enseñaba que los designios de Dios son impenetrables y que muchas veces aquello que el hombre ignora con desdén termina siendo su salvación o su condena. La historia del rico y Lázaro deja una lección imborrable. Aquel hombre que vivió rodeado de bienes nunca se dignó a mirar a quien sufría a su puerta. Día tras día pasó junto a él sin reconocer su miseria, creyendo que su indiferencia no tenía consecuencias. Pero la muerte no anuló la justicia, solo la trasladó a un ámbito donde no había vuelta atrás. Mientras Lázaro recibía consuelo, el rico clamaba en vano por una oportunidad que ya no existía. Padre Pío, en su humildad y amor por los más pobres, advertía constantemente que la ceguera del alma es más peligrosa que cualquier padecimiento del cuerpo. La verdadera tragedia del rico no fue su tormento, sino el haber desperdiciado su vida creyendo que su desprecio no tendría eco en la eternidad. Quienes desprecian creen erróneamente que lo que ignoran carece de valor. Piensan que el silencio es olvido, que la indiferencia borra el significado de las cosas. Pero la Escritura es clara: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. La inversión es inevitable. La justicia no es un simple reflejo de la acción, sino una respuesta exacta al propósito. No siempre se manifiesta con caídas estruendosas o ruinas evidentes. A veces, la consecuencia más severa es la revelación de lo que se perdió. Aquellos que ignoraron ven como quienes despreciaron prosperan. Los que creyeron que alguien no tenía valor descubren que necesitan aquello que rechazaron. Quienes se aferraron a un trono ilusorio despiertan un día y se dan cuenta de que han sido reemplazados. Saúl es un testimonio vivo de esta verdad. Su desprecio por David lo llevó a la obsesionada persecución de aquel que ya había sido elegido por Dios. En lugar de gobernar con sabiduría, perdió su tiempo en una lucha fútil contra el designio divino. No cayó de inmediato, pero cada paso guiado por su envidia lo acercó a su ruina. Cuando finalmente comprendió que la gracia le había sido retirada, ya era demasiado tarde. Padre Pío, en su devoción y entrega, advertía que el mayor peligro no es la pérdida material, sino la pérdida de la presencia de Dios en el alma. No hay peor condena que reconocer la verdad cuando ya no hay tiempo para corregirla. Ninguna palabra queda sin respuesta, ninguna acción escapa a la balanza de la justicia divina. La impunidad es solo un espejismo que se desvanece cuando el juicio se cumple. Algunos se percatan demasiado tarde, cuando ya no hay posibilidad de recuperar lo que despreciaron. Otros, en cambio, tienen la gracia de abrir los ojos a tiempo y descubrir que todo lo que el hombre siembra, eso también segará. La justicia de Dios no se equivoca, no responde a los impulsos humanos, no se precipita por la urgencia del mundo, no se deja llevar por el impulso de la venganza, ni responde con ira descontrolada. La justicia divina es exacta, implacable en su ejecución, imposible de eludir o modificar. Quienes despreciaron y humillaron a otros no podrán evitar enfrentar las consecuencias de sus actos. No será de inmediato, ni en los términos que ellos imaginan, pero llegará en el instante en que su soberbia los haya empujado tan lejos
que la caída sea inevitable. La paciencia de Dios no es olvido ni desinterés, sino el tiempo perfecto en el que cada acción encuentra su justa respuesta. Nada queda impune, ni el desprecio se pierde en el vacío. Algunos creen que pueden continuar su camino sin rendir cuentas, convencidos de que sus faltas quedarán enterradas en el pasado y que jamás serán confrontados por el daño causado. Pero la verdad es inmutable. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Amán estaba seguro de que su plan se desarrollaría sin interrupciones. Había construido la horca con la convicción de que su enemigo sería eliminado sin resistencia. Sin embargo, el juicio que había diseñado para otro terminó por alcanzarlo a él. En cada palabra de desprecio, en cada decisión tomada con la intención de destruir, estaba sin saberlo, sellando su propio destino. Su derrota no llegó en el instante en que tramó su venganza, ni cuando puso en marcha su plan, sino cuando creyó que su victoria estaba asegurada. Justo cuando más confiado estaba en su poder, la sentencia cayó sobre él. Aquella misma estructura que había levantado para condenar se convirtió en el instrumento de su propio castigo. La historia se repite una y otra vez. Nabucodonosor gobernaba con la convicción de que su imperio era inquebrantable. Su orgullo lo llevó a proclamarse dueño absoluto de su grandeza sin reconocer al Altísimo que lo había permitido. Se envaneció en su poder, atribuyéndose méritos que no le correspondían. Pero cuando su soberbia alcanzó su punto más alto, la justicia se manifestó sin previo aviso. No hubo advertencias de última hora ni oportunidad de enmendarse en el último momento. Su humillación fue total. Despojado de su poder, reducido a la nada, apartado de los suyos, quedó expuesto en la miseria más profunda. No fue un castigo arbitrario, sino una demostración clara de que ningún hombre puede desafiar la voluntad divina sin consecuencias. Padre Pío solía recordar que la soberbia es la antesala de la ruina y que quien se eleva sobre los demás sin temor de Dios, tarde o temprano conocerá la caída. El faraón se aferró a su autoridad con terquedad. Despreció las advertencias, ignoró los signos, endureció su corazón frente a cada juicio que se le presentó. Dios, en su misericordia, le concedió múltiples oportunidades para doblegarse, pero él insistió en su obstinación. Cada plaga fue un llamado a la reflexión, cada prueba una invitación al arrepentimiento, pero él interpretó la paciencia divina como debilidad. Solo cuando la desesperación lo arrastró al borde de la destrucción, cedió, pero no por verdadera conversión, sino por miedo. Y aún entonces, en su arrogancia, intentó recuperar lo que ya había perdido. Su error fatal fue creer que aún tenía el control. Persiguió con la ilusión de que podía revertir lo que ya estaba determinado. No comprendió que la justicia divina había dictado su destino. El mar se cerró sobre él y su ejército, y con ello todo su poder se desvaneció. El tiempo es el velo que cubre la ejecución de la justicia hasta el instante preciso en que debe cumplirse. Quienes menosprecian y desprecian a otros creen que la impunidad es eterna, que el silencio de Dios es prueba de que nunca enfrentarán consecuencias. Pero la justicia del Señor no responde a la urgencia del hombre. En Eclesiastés 8:11 se nos advierte que cuando el castigo no se ejecuta de inmediato, el corazón del hombre se llena de arrogancia y maldad. No porque la sentencia no llegue, sino porque en la espera se revela la verdadera condición del alma. Algunos aprovechan ese tiempo para corregir su camino, para arrepentirse, para buscar misericordia. Otros, en cambio, lo interpretan como una señal de que jamás serán juzgados y con ello endurecen aún más su espíritu.
Para estos últimos, el juicio llega sin previo aviso, sin espacio para el arrepentimiento. Padre Pío enseñaba que la paciencia de Dios no es tolerancia al pecado, sino la oportunidad para que el pecador encuentre la conversión. Los hermanos de José lo vendieron sin medir las consecuencias. Lo apartaron de su hogar, lo condenaron a una vida de esclavitud, creyendo que su traición quedaría en el olvido. Pasaron los años y jamás imaginaron que un día estarían ante él sin reconocerlo, dependiendo de su favor para sobrevivir. No enfrentaron una retribución inmediata, pero su destino ya estaba escrito. Dios, en su infinita justicia, permitió que su error los alcanzara en el momento en que menos lo esperaban. Años después, cuando la escasez los obligó a buscar auxilio, la realidad los alcanzó sin necesidad de castigo, sino con la revelación de lo que habían despreciado. Aquello que habían minimizado se convirtió en la única esperanza que les quedaba. La historia del hombre rico y Lázaro encierra el mismo mensaje desde otra perspectiva. Durante su vida, el hombre adinerado veía a Lázaro, pero nunca lo miró de verdad. Su desprecio no se manifestó en palabras crueles, sino en la indiferencia. Se convenció de que su riqueza lo colocaba por encima de los demás, que su posición le permitía ignorar sin consecuencias. No comprendió que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que es. Y en el momento de su muerte, el juicio fue inmediato. No hubo preguntas, ni advertencias, ni explicaciones. Despertó en el tormento, clamando por una sola gota de agua, por una nueva oportunidad que ya no existía. Aquello que despreció se transformó en su mayor necesidad. Padre Pío advertía que el alma que se ensoberbece y se cierra a la caridad, tarde o temprano, descubrirá que ha construido su vida sobre arena. Saúl, aferrado con desesperación a su trono, creyó que podía resistir lo inevitable. No solo desestimó a David, sino que lo persiguió, viéndolo como una amenaza en vez de reconocerlo como parte del designio divino. Pero su caída no fue repentina, sino progresiva. Cada decisión lo alejó más de la voluntad de Dios. Cada acto de rechazo selló su destino. Cuando finalmente comprendió que el reino ya no era suyo, la desesperación lo llevó al abismo. Buscó respuestas en lo prohibido, en lugar de buscar la misericordia de Dios. No cayó en batalla con honor, sino en la desolación y el abandono. La justicia de Dios no sigue los tiempos ni las lógicas humanas. No siempre se manifiesta de inmediato, ni de la manera esperada. Algunos ven cómo su vida se desmorona lentamente, cómo las oportunidades que creían seguras desaparecen, cómo la influencia que ostentaban se desvanece hasta quedar en el olvido. Otros, en cambio, sufren una caída abrupta, sin advertencias visibles, sin posibilidad de revertir el curso. Lo que es innegable es que la justicia divina siempre se cumple. El Evangelio de Lucas nos recuerda que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No es una posibilidad, es una certeza. Algunos se engañan creyendo que pueden desafiar este principio, que pueden elevarse por encima de los demás sin sufrir consecuencias, que su desprecio nunca será recordado. Pero cuando su confianza en sí mismos llega al punto máximo, la verdad los alcanza. Padre Pío advertía que la impunidad es solo una ilusión pasajera, que se disipa en el momento exacto en que la justicia divina se hace presente. No hay fuerza humana que pueda impedir que el juicio de Dios se cumpla. Algunos recibirán su retribución en vida, viendo cómo todo lo que construyeron con soberbia se desvanece. Otros la enfrentarán cuando ya no haya margen de cambio. Lo único seguro es que nadie escapa a la consecuencia de sus actos. No importa cuán alto hayan llegado, ni cuánto tiempo haya pasado.
El juicio siempre llega. El rechazo nunca es el final de la historia. Aquello que en un momento parece una pérdida, con el tiempo se revela como una etapa necesaria hacia algo mayor. Cuando alguien te menosprecia, cuando te tratan con indiferencia, cuando te dejan fuera como si tu presencia no tuviera valor, la reacción natural es el dolor. Pero lo que no siempre se percibe en ese instante es que el desprecio no es una condena, sino una redirección divina. No es un cierre, sino una guía que nos aleja de donde nunca hubiéramos prosperado. Lo que parece una humillación es en realidad la mano de Dios apartándote de lugares donde tu destino no podría florecer. José no habría llegado a ser gobernador de Egipto si sus hermanos lo hubieran tratado con justicia. Ana no habría clamado con todo su ser si no hubiera sido menospreciada por Penina. Moisés no habría guiado a Israel si el faraón le hubiera facilitado el camino. Lo que los hombres ven como una derrota, Dios lo utiliza como una puerta cerrada que obliga a avanzar hacia donde realmente se encuentra la bendición. Hay momentos en los que la única forma de moverte es a través de la decepción. Si hubieras sido valorado donde estabas, te habrías quedado. Si hubieras sido bien tratado por aquellos en quienes confiabas, habrías construido tu vida en un lugar donde nunca habrías dado frutos. El desprecio no significa que careces de valor, sino que no perteneces a ese sitio. La Escritura es clara en Mateo 10:14. Si alguien no los recibe ni escucha sus palabras, salgan de esa casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. No es un llamado a luchar por la aceptación, sino una instrucción clara de no insistir en lugares donde lo que Dios ha puesto en ti no es reconocido. Cuando alguien no te valora, cuando te cierran puertas, cuando te desprecian, no es un fracaso, sino la señal de que el camino sigue en otra dirección. Lo que ocurre tras el desprecio es lo que determina el verdadero sentido de la prueba. Mientras algunos se aferran a su dolor, otros toman la enseñanza como un peldaño para lo que Dios tiene reservado. Jesús no intentó convencer a su pueblo de quién era, no mendigó reconocimiento en su propia tierra, ni se detuvo a exigir aceptación. Simplemente siguió adelante, llevando la luz a aquellos que tenían el corazón dispuesto a recibirla. No buscó justicia terrenal ante quienes lo rechazaron, sino que dedicó cada instante a cumplir la misión que el Padre le había encomendado. La verdadera batalla no es el desprecio en sí mismo, sino lo que decides hacer con él. Hay quienes quedan atrapados en la amargura, perdiendo tiempo valioso preguntándose por qué no fueron apreciados. En su afán de demostrar su valor a quienes los menospreciaron, pierden de vista la grandeza de lo que Dios les está entregando. No advierten que cada momento invertido en lamentar el rechazo es un momento que se le arrebata a su propósito divino. Si José se hubiera consumido en deseos de revancha contra sus hermanos, jamás habría interpretado el sueño del faraón, ni habría salvado a su pueblo del hambre. Si Ana se hubiera dejado abatir por la tristeza, nunca habría recibido el milagro de Samuel. Si Moisés se hubiera rendido ante la dureza del faraón, Israel no habría conocido la libertad. En toda la historia de los siervos de Dios, ninguno cumplió su llamado dependiendo de la aceptación de los demás. Al contrario, la oposición fue el preludio de su grandeza. David, antes de ser rey, fue ignorado incluso por su propia familia. Gedeón, antes de comandar una victoria imposible, se veía a sí mismo como el más insignificante de su casa. Pablo, antes de llevar el evangelio a las naciones, fue perseguido con dureza. No hay vocación sin obstáculos, no hay exaltación sin resistencia. Padre Pío comprendía bien esta verdad. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, es el cincel con el que Dios esculpe a sus escogidos.
El verdadero juicio para quienes no supieron valorar lo que Dios puso en su camino no es una caída inmediata ni una humillación visible. No es la ruina ni la vergüenza pública, es ver cómo prosperas sin ellos. Es reconocer, cuando ya es demasiado tarde, que aquello que despreciaron tenía un valor incalculable. Es presenciar el crecimiento de lo que subestimaron sin poder formar parte de ello. Isaías 41:11 lo expresa con claridad. Todos los que se enfurecieron contra ti serán avergonzados y humillados. Los que pelean contigo serán como nada y perecerán. No porque busques venganza, sino porque el propósito de Dios se cumplirá sin importar cuántos intenten frustrarlo. La verdadera victoria no es ver caer a quienes te ignoraron, sino ver cómo, a pesar de todo, sigues de pie, avanzando con la fuerza de quien confía en el Señor. Lo que parecía una pérdida se convierte en ganancia. Lo que parecía el final se transforma en el inicio de algo mayor. José lo expresó de manera magistral en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. No para una simple restauración, no para una ligera mejora, sino para cumplir un plan mucho más grande de lo que cualquier mente humana podía concebir. La restauración no llega cuando quienes te menospreciaron piden perdón, ni cuando reconocen su error o lamentan su actitud. La verdadera restauración sucede cuando entiendes que nunca necesitaste su aprobación para recibir lo que Dios ya había dispuesto para ti. Padre Pío lo decía con convicción: Dios nos da más de lo que pedimos, porque conoce el verdadero anhelo de nuestra alma. No busques justicia en la caída de otros. Mírala en la manera en que Dios sigue sosteniéndote. No anheles reconocimiento donde no lo recibiste. Elévate en la certeza de que tu valor siempre ha estado en las manos del Altísimo. El Salmo 118:22 lo proclama con poder. La piedra que los constructores desecharon ha llegado a ser la piedra angular. Lo que el mundo ignoró, Dios lo usó como fundamento para su obra. Cada desprecio, cada puerta cerrada, cada palabra hiriente, cada humillación no fueron errores, sino piezas precisas de un plan que solo el Señor podía ver en su totalidad. En medio de las pruebas, Padre Pío recordaba siempre: ora, ten fe y no te preocupes, Dios está en control. Y así es, su plan es perfecto, y en su tiempo, cada herida se transformará en testimonio de su fidelidad. No habría David sin Goliat, ni José sin la traición de sus hermanos. No habría Moisés sin el rechazo del faraón, ni redención sin la cruz. Cada desafío, cada traición, cada prueba que parece injusta a los ojos humanos es en realidad parte del plan divino. Aquellos que te menospreciaron, que te hicieron sentir indigno o que intentaron apagar la luz que Dios puso en ti, nunca tuvieron el poder de alterar el propósito que el Señor ya había establecido. No poseían la autoridad para frenar lo que estaba decretado desde la eternidad. Sin darse cuenta, lo único que lograron fue acelerar el proceso. Lo que intentaron destruir, Dios lo usó para fortalecerte. Lo que quisieron apagar, terminó avivándose con más fuerza. Y cada uno de sus actos, cada palabra de desprecio, cada rechazo, no hizo más que confirmar lo que ya estaba escrito en los cielos. El verdadero aprendizaje detrás del rechazo no radica en la justicia que le sigue, sino en la transformación que produce en aquellos que lo enfrentan con fe. Padre Pío lo entendía bien. Para él, el sufrimiento no era un castigo, sino un medio de purificación, un camino de gracia donde el alma se encontraba con Dios de una manera más profunda. Así como el oro solo alcanza su pureza al pasar por el fuego, la fe solo se fortalece cuando se enfrenta a la adversidad. El castigo más grande para quienes no supieron valorarte no es recibir una retribución humana,
sino vivir con el peso de haber despreciado algo que nunca podrán recuperar. Mientras tanto, la mayor recompensa para ti es la certeza de que jamás los necesitaste para llegar a donde Dios ya había determinado que estarías. Padre Pío solía decir que quien tiene a Dios lo tiene todo, y esa es la verdad que libera el alma de la angustia y del apego a lo que no edifica. Lo que el mundo consideró un obstáculo, Dios lo transformó en una escalera. Lo que otros quisieron usar para hundirte, el Señor lo usó para levantarte. Confía, porque lo que viene de Dios permanece y lo que se va nunca fue necesario para el destino que Él ha trazado para ti.